Damas y caballeros, bienvenidos a Firestone, un lugar donde la presencia de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Yo quiero contarte hoy 3 historias, únicamente 3 historias. Durante la semana, como cada semana, yo le pido al Espíritu Santo y le digo, ¿qué quieres que predique el domingo? ¿Qué quieres? Y en ese momento, desde el lunes a la mañana, levanto las antenas y empiezo a buscar la frecuencia del Espíritu Santo. ¿Qué quieres que predique? Muchas veces paso un día tras otro día y Dios no me habla. Ya me ha tocado que a veces llega hasta el sábado y estoy desesperado. Mi esposa me ve caminando por las paredes y me dice, ¿qué te pasa? Es que el Señor no me ha hablado todavía. Y tengo que ir a su presencia y quedarme en silencio esperando su palabra. Porque yo sé el compromiso que tengo aquí de no pararme a hablar cualquier cosa. Y durante mi devocional, porque tampoco puedo simplemente preparar el mensaje que voy a dar a la iglesia, sino que yo también necesito recibir. Y yo busco y leo, y tengo mi devocional donde leo la palabra de Dios, estudio, tengo mis libros que leo, paso tiempo con el Señor orando, trato de levantarme súper temprano para estar en su presencia, en las noches, luego paso el tiempo con mis hijos, con la familia, y siempre buscando. Y esta semana, mientras leía un capítulo que tal vez no lo estaba leyendo, te soy sincero, pero era como que, a ver, esta historia, de hecho está en el libro de Levítico. En el Levítico yo decía, a ver qué puedo encontrar acá, algo que me alimente. Y mientras leía, una palabra resaltó en la Biblia. No te puedo explicar cómo fue, simplemente resaltó. La leí y luego seguí leyendo. El siguiente día me volvió a sonar en la cabeza esa palabra y empecé a buscar concordancias, empecé a buscar dónde más se hablaba de eso, empecé a buscar de qué se trataba. Y te soy sincero, al inicio era como, Espíritu Santo, ¿qué significa esto? Quiero que me expliques, ¿qué significa esto? Me encontré que Moisés, su hermano Aarón, tuvo 4 hijos. Los 4 hijos se llamaban Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 hijos. Los 4 hijos de Aarón, obviamente Moisés era su tío. Estos 4 muchachos habían sido seleccionados por Dios para ser sacerdotes de Dios. De hecho, ellos tenían privilegios como, por ejemplo, en un momento Moisés sube al monte Sinaí y nadie podía subir, ni animales, ni personas, ni nada, sino que un cierto grupo escogido, y ellos, estos 4, fueron escogidos para estar ahí. A la mitad del monte de lejos veían, pero por lo menos no estaban abajo. La gente de abajo simplemente miraban los truenos y todo lo que sucedía arriba. Pero ellos tenían el privilegio de estar ahí cerca. De hecho, cuando el Señor los ungió, hicieron una ceremonia de 7 días donde ungieron toda la familia, todos los sacerdotes, y al 8º día ocurrió un gran milagro, porque cuando Aarón llevó la ofrenda por primera vez en el tabernáculo, cayó fuego del cielo y ellos pudieron ver con sus propios ojos lo que había sucedido. Personas ungidas y seleccionadas para que hicieran una tarea específica para Dios. Pero en un momento, y es la parte que les quiero leer, algo sucede con 2 de los hijos de Aarón. Algo sucede que cambia la historia. Todavía la historia viene leyéndose y viene transcurriendo de forma muy bonita, los 4 hijos sacerdotes, pero algo interrumpe la historia y sucede algo inesperado en ese momento. La historia la tenemos en Levítico 10, capítulo 10, versículo 1. Dice lo siguiente. De los 2 hijos que te quiero hablar en este momento son de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, escuchen lo que dice, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Ellos, sacerdotes, recuerden, tomaron sus incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Esta palabra a mí me quedó y decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? Pero escucha lo que dice después, que Él no les había ordenado.
Luego dice, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, escucha lo que le dijo Moisés, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Mi pregunta al Señor era, ¿por qué? Señor, ¿por qué los mataste? ¿Qué fue lo que hicieron mal estos muchachos? ¿Tomaron el fuego del lugar incorrecto? ¿Será que fueron a encender de carbones del campamento? ¿Será que no siguieron las instrucciones de Dios? Obviamente fueron cuando Dios no se los había pedido. Entonces empecé a buscar qué es lo que Dios llamaba fuego extraño y por qué murieron en ese momento. Pero al final de todo el por qué, cómo lo hicieron o de dónde sacaron el fuego, quizás pasa a segundo plano. Lo más importante de esta historia, el punto principal era la forma y el corazón, cómo se presentaron a querer presentar ofrenda a Dios. Es la forma, el corazón incorrecto, la forma que Dios no les había mandado. Se acercaron sin respeto a Dios, se acercaron sin honrar a Dios. De hecho, en un momento de la Biblia, inmediatamente después de eso, la Biblia habla y les prohíbe. No es el tema de lo que voy a hablar ahora, pero les prohíbe a los sacerdotes tomar licor o embriagarse con licor. Parece que iban borrachos los muchachos, llevaron el incienso, no se sabe, pero inmediatamente después dice, y se prohíbe a todos los sacerdotes tomar licor o embriagarse. El punto principal acá se lee en lo que Moisés le dice a Aarón, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Si te vas a acercar a mí, reconoce que soy santo. No vengas a mí jugando o faltándome al respeto. Como santo seré tratado. Y después dice, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Si nos vamos a acercar a Dios, más vale que reconozcamos que Él es santo. Reconozcamos que tenemos que darle toda la honra y toda la gloria. Este versículo me quedó toda la semana, fuego extraño, fuego extraño. ¿Cómo? ¿Qué pasa con estos muchachos? ¿De qué manera te deshonraron? ¿Cómo fue que lo que ellos hicieron te desagradó? ¿Estaban borrachos quizás? ¿Llegaron de manera, no sé, tomando las cosas de Dios de manera superficial? ¿No dándote la gloria y la honra como te lo mereces? ¿No reconociendo que eres santo? Yo decía, Señor, dame más luz de esto. Quiero saber más. Y el Señor me recordó otra historia. Y esta es la segunda historia que te quiero contar. En un momento, el arca del pacto llega a la casa de Abinadab. David es levantado como rey. Lo primero que hace David es mandar a traer el arca del pacto. Entonces, el arca del pacto había estado 20 años en una casa y la Biblia no dice que Dios bendijo esa casa. Estuvo 20 años. El lugar donde estaba era la casa de Abinadab. Abinadab tenía sus hijos. Sus hijos, uno de ellos era Usa. Entonces Usa tendría que haber aprendido y sabido cómo tratar la presencia de Dios. Es como que mis hijos, esta es la presencia de Dios, y yo le enseño a Christopher y a Ariana y le digo, cuidado, la presencia de Dios. Tenemos que aprender a adorar a Cristo. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que hablamos, cuidado porque la presencia de Dios está aquí en nuestro hogar. Nosotros lo sabemos y lo reconocemos, pero ellos miraban lo que representaba la presencia de Dios. Había algo físico que lo representaba. Entonces en un momento viene David y se da cuenta que el arca está en la casa de Abinadab y va con todo el ejército y va y hace todo un show, un desfile para ir a traer la presencia de Dios. Y bueno, según de Samuel 6:6 dice lo siguiente: pero cuando llegaron a la era de Nacón, estaba el arca, iba caminando sobre unos bueyes.
Pero cuando llegaron a la era de Anacón, Usa, hijo de Abinadab, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió ahí. ¿Por qué? Por su irreverencia. Y ahí murió junto al arca de Dios. ¿Qué pasó? Porque en ese momento David lleva el arca a la casa de Abinadab y todo empieza a ser bendito, empieza a fructificar. En 3 meses Abinadab recibió bendición. 20 años y no había pasado nada en la casa de Abinadab. Obed-edom es donde llegó la bendición de Dios. ¿Cuál fue la gran diferencia? ¿Qué pasó en una casa y en la otra que pasó 20 años la presencia de Dios y no pasó ninguna bendición? Por lo menos no lo dice la Biblia. Y sumado a eso, su hijo murió. Qué tremenda responsabilidad que tenemos los padres de enseñarles a nuestros hijos a cuidar, a reverenciar y a honrar la presencia de Dios. Mira, yo recuerdo que yo era muy amigo de una familia donde en ocasiones iba con ellos, no en ocasiones, íbamos juntos a la iglesia, pero en ocasiones iba a su casa a almorzar después del servicio. Y cuando nos sentábamos en la mesa, esas pláticas era de desplumar al pastor para abajo. Criticaban al pastor, viste Jordan cómo andaba hoy vestido, viste el baterista con su esposa, viste al otro, viste aquel, y hablaban de cada uno de la iglesia y los criticaban a todos. No me di cuenta que el pastor dicen que se compró carro nuevo, no que que el guitarrista vieras que anda despeinado, no que el otro, y se comían a todo mundo. Mientras comíamos, yo escuchaba toda la plática y sus hijos, que eran mis amigos, escuchábamos todo. Y decía yo, qué tremendo. Digo, ¿para qué van a la iglesia? Pero estando en la iglesia decía, santo, y levantaban las manos y adoraban. Pero en la casa era otra cosa. ¿Sabes qué pasa con los hijos de ellos ahora? No quieren saber nada de la iglesia. No quieren ni acercarse a la iglesia. Personas, adultos que no enseñaron a sus hijos a honrar la presencia de Dios. Saber que si tienes algo que decir, mira, la Biblia dice que de tu boca no salgan 2 aguas, aguas amargas y aguas dulces. No puede. O salen aguas dulces, aguas de bendición, o mejor quédate callado. Y mucho menos enfrente de tus hijos. Los niños escuchan. Hay veces estoy platicando con mi esposa y mi hija que está en el otro cuarto opina y dice, sí, yo también. Y yo, ¿esta niña qué? ¿Tiene radares aquí o qué? A veces hago el juego de hablar en secreto con mi esposa y llega ella diciendo, a ver, ¿qué están hablando? Tenemos que tener cuidado en honrar la presencia de Dios en nuestras casas. Tenemos que cuidar a esos niños que están allá aprendiendo en este momento. Se van de aquí llenos del Espíritu Santo, pero llegan a tu casa y los ven pelear, los ven, no sé, que ver películas. Una vez llegó alguien a visitarme en mi casa viendo una película, ¿qué te puedo decir? No era tan fea, pero era PG, 18 años, era de mucha violencia. Entonces, mis hijos estaban así asustados y le tuve que decir, ¿sabes qué? Esas películas no las veo aquí en mi casa. Me dice, pero no tiene nada de malo. Ya sé, pero mis hijos no tienen ni 13 años todavía. No puedo ver esas películas. Y se ofendió y dije, ¿sabes qué? La presencia de Dios aquí es más valiosa que tu visita. Así que eso es lo más valioso en mi vida. Mira que observa que estás escuchando, observa que estás viendo, que estás hablando. Por eso dicen que los hijos de empresarios no quieren seguir el negocio de sus padres porque ven a su papá quejándose, gritando a los clientes, diciendo esto, lo otro. Y dicen los hijos, no, para ser igual que mi papá, mejor me dedico a otra cosa. Yo digo, mi mayor deseo es que mis hijos le sirvan a Dios. ¿Cómo? Como ellos quieran. Yo nunca los voy a obligar a ser ni pastores, ni músicos, lo que ellos quieran. O si tal vez no quieren servir en una iglesia, pero donde sea que se encuentren en la sociedad, siendo ingenieros, doctores, arquitectos, que ahí sean luz en medio de las tinieblas, pero que teman a Dios y que se guarden para Dios en todo momento. Mira lo que le pasó a Usa, mira lo que le pasó a estos muchachos, hijos de Aarón. En ese momento fueron fulminados.
Y realmente hay mucho que aprender la iglesia de hoy, de cómo nos acercamos a las cosas de Dios, cómo tratamos las cosas de Dios. Hay muchas iglesias que están en los dos extremos. Unos súper liberales, no, tranquilo, no pasa nada, puedes pecar y puedes servir tranquilamente. Y hay otros que son extremadamente legalistas, no puedes vestirse así, no puedes pintarte, no puedes peinarte, no puedes bañarte, te prohíben todo. Yo le digo, Señor, queremos ser una iglesia donde tu presencia esté aquí con nosotros y sea el Espíritu Santo que nos haga sentir, eso no está correcto. A ver, abramos el corazón. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado varias veces que yo estoy platicando con alguien, hago un comentario, tal vez no un comentario con veneno, ni simplemente un comentario, y el Espíritu Santo me dice, no me gustó esa plática, no me gustó lo que dijiste. ¿Has sentido cómo el Espíritu Santo a veces se contrista dentro de ti? Y tienes que ir a su presencia y decir, Padre, perdóname, ya no voy a hablar así de mi hermano, hermana, cuñado, lo que sea. Entonces puedes sentir cuando hablas. Entonces en ocasiones es mejor quedarte callado. Yo hablaba con los muchachos que van a estar ahora con los babies y les decía, ustedes son profetas de estos babies, que de tu boca salga profecía de bendición. Campeón, tú serás un gran hombre de Dios. Princesa, qué bonita te ves, Dios te va a usar mucho. Todas tus palabras que sean de bendición. Y ustedes, los que son padres, son profetas para sus hijos. Profeticen sobre ellos. Yo siempre cuento el testimonio de Josh Morales, el de Miel San Marcos, que su papá le decía, siervo, ¿cómo está el siervo de Dios? Y Josh Morales en un momento se apartó los caminos del Señor y llegaba borracho a la casa, decía, y el papá le decía, siervo, y él decía, el siervo viene bien borracho. Y el papá le decía, ¿cómo está el siervo de Dios? ¿Cómo está el ungido de Jehová? Y Josh Morales cuenta y dice, mi papá profetizó sobre mí a pesar de que yo me aparté de los caminos del Señor. Lo mismo viví yo me aparté de los caminos del Señor y de repente abría los ojos y miraba a mi mamá orando encima de mí en las madrugadas, Señor, mi hijo te pertenece, mi hijo, y decía, mamá, sal de mi cuarto. Ora por tus hijos, no importa la edad que tengan. Yo cuando viene mi mamá a visitarme, ella viene y me dice, ven, voy a orar por ti. Y yo, ok, mamá, ora por mí. Ora por tus hijos, no importa que ya estén adolescentes, que ya estén grandes, si están babies, ora por ellos. Enséñales a orar, enséñales a levantar las manos, enséñales a glorificar a Dios, porque así estás cuidando que ellos aprendan a honrar la presencia de Dios, que la presencia de Dios sea lo más valioso en tu hogar. Aleluya. La tercera historia que te quiero contar es muy conocida también. En un momento, cuando comenzó la iglesia, todo el mundo estaba súper emocionado. Vino el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, todo el mundo empezó a vender lo que tenía. Decía, a ver, ¿qué tengo acá? Yo tengo un terreno extra, vehículos extras. Lo puedo vender y traerlo a la iglesia para que la iglesia siga creciendo y para que se pueda dar de comer a las viudas y para que se pueda, lo que sea. Aquí está el dinero. Entonces, más de alguno, ustedes conocerán gente similar, ¿no? Que muchos lo dan de corazón. Otros dicen, aquel dio. A ver, ¿qué puedo dar yo también? Pero ya el corazón es diferente. Ya no es con el hecho de que nació de mi corazón dar, sino que ya es competencia. Y eso se vive en las iglesias, de decir, generalmente los que más dan en las iglesias son los que se sientan adelante. Así que gracias a todos ustedes, a los que están aquí adelante. Generalmente en las iglesias les dan asiento preferencial a los que dan más. Así, aquí está su asiento, tome asiento por favor, porque ustedes son los que más diezman, los que más ofrendan. Entonces empieza la competencia, a ver quién da más, a ver quién ofrenda más. Gracias al hermanito Nerio, porque justo hoy no vino a donar mucho dinero. Gracias al hermanito Entonces empieza la competencia y eso da cabida a mentir. Entonces había una pareja que dijo, no nos vamos a quedar atrás, vamos a dar también nosotros, pero con la intención equivocada. Estaban Ananías y Zafira y vieron que todo mundo estaba vendiendo y dijeron, bueno, tenemos un terrenito para vender. Entonces Hechos 5:1 dice, un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira, escuchen, dice, también vendió una propiedad. También, porque vio que todos estaban vendiendo, ¿no?
en complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? Pedro le da aquí y le dice, ¿acaso no era tuyo el terreno antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Luego, horas después, entró su esposa. Igual Pedro le hizo las mismas preguntas. A ver, ellos eran dueños de un terreno. Entonces lo fueron a vender, se quedaron con una parte. Pudieron haber dicho, mira, compramos el terreno, vendimos el terreno y nos quedamos con un cierto porcentaje, pero aquí está para la iglesia. Pero no, ellos dijeron, aquí está toda la ofrenda que traemos. Y no miraron los apóstoles, sino que a todo el mundo, aquí está la ofrenda. Mírenme, aquí está la ofrenda que voy a dar. Esto es lo que costó la venta del terreno. Pero no puedes mentir al Espíritu Santo. El problema no es la ofrenda. El problema no es el hecho de que traían ofrenda, sino la intención por qué lo hacía. El traer una ofrenda para que los demás te vean no tiene sentido. Tú vas a dar una ofrenda. Es más, los que damos ofrenda sabemos que, Señor, aquí está mi ofrenda, Padre. Y lo das delante de Dios, sabiendo que Dios lo ve todo y que Dios está al control de todo. Tú lo das para que Dios te vea. ¿Qué te importa lo que los demás vean? ¿Qué importa si los demás dicen, mira si dio buena ofrenda, mira el otro no? Una vez me acuerdo que estábamos reuniendo dinero para comprar, no me acuerdo, un edificio o algo así, y trajimos todo el dinero de nuestras vacaciones de mi familia, sin decirle a nadie. Y alguien se enteró y dice, yo también traje todo lo que iba a ir a vacacionar con la familia. Le digo, ya está, pues yo se lo di a Dios, tú ve a quién, si quieres comparar es otra cosa. Cuando traigas o cuando hagas algo para Dios, cuando tú lo haces en secreto, por más que quieras esconderte, Dios ve lo que haces en secreto y te honra en público. Pero es Dios quien te honra. No trates tú de buscar la honra. No vayas a entregar ofrendas con el corazón o las intenciones equivocadas. Porque también lo que haces en secreto, que sea algo negativo, algo que estás tramando, Dios te humilla públicamente también. Entonces tenemos que saber que lo que sea que hagas en secreto, tú no te puedes esconder de Dios. Dios lo ve todo. Por más que te escondas de tu esposo, de tu cónyuge, de tu familia, Dios está ahí y te está viendo y te va a humillar. Pero si lo haces con un corazón y traes ofrendas o le das un vaso de agua a alguien o le das comida o bendices a alguien, nadie te está viendo, pero hay un Dios que te ve y Él te bendecirá por todo lo que tú haces. Él te glorificará, Él te dará honra en frente de la gente. Lo que haces en privado. Entonces tenía estas tres historias. Y yo decía, Señor, a ver, ya tengo las tres historias, los tres casos donde murieron. Y el Espíritu Santo me decía, ¿qué tienen en común estas tres personas? Y yo, bueno, murieron. ¿Qué más? Y me sentía interrogado por el Señor. Decía, ¿qué más tienen en común? Bueno, uno murió con fuego, los otros no, porque tocó el arca. El otro cayó muerto ahí. Pero ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esas tres historias? Cuando escuché de parte de Dios lo que tenían en común, me entró un frío por la espalda, porque las tres casos estaban queriendo servir a Dios. Los tres estaban queriendo hacer cosas para Dios. Los tres, no era que está hablando de un maleante, de un ladrón, no era que está hablando de un asesino. Las tres casos estaban queriendo hacer algo para Dios. Estaban estaban tocando lo santo y lo sagrado con las manos sucias. Ese es el común denominador de las tres personas, de las tres historias. En ese momento me puse de rodillas y le dije, Señor,
si en algún momento he hecho algo con las intenciones equivocadas, si en algún momento he tocado lo sagrado con las manos sucias, perdóname. Y yo quiero que hoy tú también, si te has acercado a la iglesia, si estás, como decíamos el domingo pasado, dice la Biblia, 3 estados espirituales: caliente, frío o tibio. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo nos acercamos a la iglesia? ¿Cuál es la forma de acercarnos a las cosas de Dios? ¿Acaso decimos ser cristianos, pero vivimos aquí los domingos durante 2 horas una vida cristiana y afuera otra vida donde nadie nos ve, pero hay un Dios que nos ve? Los que servimos a Dios, cuidado tocar las cosas santas y sagradas con las manos sucias, con las intenciones equivocadas. Fue la gran pelea de Jesús cuando vino y caminó por esta tierra. ¿Cuál era su mayor enemigo? Los fariseos. Los fariseos eran las personas que se hacían hacer los representantes de Dios y los representantes de la iglesia, y Jesús fue los que más atacó. No atacaba a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a los que supuestamente eran los pecadores según la ley de los fariseos. No, Jesús vino y se confrontó con los fariseos, con los expertos de la ley. Jesús vino y era de dominio público que Jesús y los fariseos no se llevaban. Y además Jesús le gustaba como molestarlos y le gustaba enojarlos, porque entre cada vez que tenía oportunidad de estar cerca de ellos, siempre les tiraba indirectas, directas. Es más, el famoso sermón del monte que Jesús dio fue un ataque directo a los fariseos, a la religión farisea. De hecho, Jesús comienza hablando de las bienaventuranzas. Dice, primero habla de las cualidades interiores. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Luego pasa a las cualidades exteriores. Bienaventurados los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Jesús estaba dando una lista que los fariseos estaban totalmente lejos de esa lista. Si algún fariseo estaba escuchando ese sermón, se sentía identificado, atacado y humillado públicamente, porque ninguna de estas características que Jesús decía bienaventurados eran algo que ellos hacían. Era totalmente lo opuesto. Entonces Jesús vino con las bienaventuranzas atacando directamente, y todo el mundo, me imagino, viendo así como que le hablan a aquel, al fariseo. Justo vino el fariseo, le están hablando a él. Y después de ahí pasa Jesús a una parte más directa todavía. Jesús atacando a la religión de ese tiempo. Le dice, oíste que fue dicho. Como quien dice, han oído que estos sinvergüenza dicen esto, mas yo les digo. Oíste que fue dicho. El oíste que fue dicho era la interpretación de los fariseos de la ley. Pero ahora Jesús les decía, pero yo les digo. A ver, un ejemplo de eso es, no matarás. Pero Jesús dice, no, el que si tienes ya rencor, si tienes odio en tu corazón, ya es como que hayas cometido un homicidio. Pero ¿cómo se entiende eso? Yo no he matado a nadie. Te pregunto, ¿has matado a alguien? No. ¿Por qué? Y porque no tengo puntería, justo le tiré y no lo alcancé a dar. Te digo, ¿te has acostado con alguien? ¿Has cometido adulterio? No, Dios me guarde. ¿Por qué? Por falta de dinero, porque no me alcanza. Por feo, no sé. Entonces Jesús iba no al acto, sino a lo que había en el corazón de las personas. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y Jesús le vino a dar vuelta a todo, a atacar a los fariseos para decirles, ustedes están tocando las cosas santas y sagradas con las manos sucias. Y no solamente eso, están impidiendo que la gente se acerque a Dios. Jesús estaba enojado con los fariseos, pero el sermón alcanzó a todo mundo. En un momento, pasando el sermón del monte, Jesús da unas palabras donde ahora se dirige a las masas. Se dirige a aquellos que se atreven a tocar lo sagrado con las intenciones equivocadas. Se dirige a aquellos que pisotean la presencia de Dios. Jesús se dirige a aquellos que no les importa las cosas santas, aquellos que en iglesia son una cosa y afuera son otra.
Jesús se dirige a aquellos que en las iglesias crean contienda, divisiones, chismes o lo que tú quieras llamar. Jesús se dirige ahora a todas las masas, aquellos que se hacen llamar cristianos de nombre, pero su corazón está totalmente alejado de Él. Y mira lo terrible de las palabras que Jesús da a la iglesia en Mateo 7:21. Mateo 7:21, el Señor dice lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha esto, porque esta es la parte clave. Muchos. ¿Quiénes son muchos? Todos. No son ahora solo fariseos, es todos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Escucha esto, son líderes, son personas de la iglesia, son personas que hacían servicio en la iglesia. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué terribles palabras. Yo quiero que el Señor me empiece a usar con los dones de sanidad, de liberación. Ya empezó a suceder en Guatemala y en otros lugares. Pero siempre me he preguntado yo, cuando todo esto termine, cuando Jesús venga por su iglesia, cuando ya no estemos en estos cuerpos físicos, ¿de qué sirve el don de sanidad? ¿De qué sirve el don de liberación? Ya no tiene sentido. Ya los dones no tienen sentido porque no los vas a necesitar. Pero ¿qué sí tiene sentido? Es la comunión que vives con Dios, la comunión que estás construyendo en este momento con el Señor. Eso sí te mantendrá por toda la eternidad. No son los dones, los prodigios, las señales que tú hagas. Es la comunión que tengas con Dios. Es construir tu casa sobre la roca que es Jesucristo. Jesús dio la solución después. Mateo 7:24 dice esto: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, que es Cristo. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús hablaba, había un confrontamiento con la verdad. Cuando Jesús habla, cuando tienes un encuentro con Jesús, tienes dos opciones. En este sermón del monte, Jesús les dijo a los discípulos, ¿esto los ofende? Porque a partir de ahí, muchos dejaron de seguirlo. Entonces, cuando escuchas las palabras de Jesús, tienes dos decisiones. O sigues a Jesús o lo rechazas. O dices, sí, yo creo en tus palabras y quiero cimentar mi casa sobre la roca. O decir, no, crucifíquenlo. Pero no puedes permanecer indiferente. Cuando te encuentras con Jesús, no puedes permanecer indiferente. Es hora de dejar de jugar a la iglesia y al cristianismo. Las cosas de Dios son cosas sagradas, son cosas santas. No se trata de convertirnos en personas religiosas, se trata de convertirnos en personas que nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado, que seamos adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad. Personas que vivamos y tengamos nuestros altares en nuestras casas. Pero una cosa sí te estoy seguro, no puedes permanecer indiferente una vez que te encuentras con Jesús. No puedes permanecer indiferente. Y todos los que están viendo a través de las redes sociales, pastores, líderes, todos aquellos que están jugando con las cosas sagradas, ya es tiempo de parar. Es tiempo de parar. Estas tres historias nos muestran personas que jugaron con lo sagrado. Yo te recomiendo, mejor ni te metas, diga, no quiero jugar con lo sagrado. Pero estás al alcance de una oración. Todos cometemos errores. Decir, Padre, perdóname.
Volví a fallar, pero quiero ser mejor cada día más. El problema es que sabiendo que estamos en el error, no nos importa y vamos y tocamos las cosas sagradas. Que Dios nos guarde, Dios nos libre de eso. Eran 4 los hijos de Aarón y los 4 fueron ungidos para servirle a Dios. En un momento el Señor manda por primera vez a crear el aceite santo de la unción. Éxodo 30, 26. Dios le da a Moisés los ingredientes, le da la receta porque le dice qué cantidad de cada ingrediente tiene que usar para ese aceite para ungir. Éxodo 30, 26 le dice: con el aceite, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. El aceite iba a ser usado para ungir todo el tabernáculo. Y ahora escucha estas palabras y le dice Éxodo 30, 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Los muchachos estaban ungidos para ser sacerdotes, pero 2 de ellos tocaron las cosas santas con sus manos sucias y el furor de Dios cayó sobre ellos, pero quedaron 2. Quedaron 2 que a partir de ahí cuidaron el aceite de la unción y se aseguraron que no se iban a acercar a la presencia de Dios de manera incorrecta, sino que iban a ir con un corazón puro, con un corazón humillado, sabiendo que Él es Dios, honrando siempre la presencia de Dios, diciéndole santo, santo, santo en todo momento. Y hoy te quiero decir a ti este mensaje. El Señor me decía: dile a la iglesia que ahora el Señor te va a ungir como sacerdote. El Señor te unge para usarte, para que toque las cosas santas, porque de aquí levantará hombres y mujeres que antes de presentarse delante de la presencia de Dios examinarán su corazón y sus intenciones. ¿Alguien quiere recibir el aceite de la unción? El aceite que viene de lo alto. El Señor te unge hoy. El Señor te unge hoy para que de aquí salga un remanente, no de personas religiosas, sino que un remanente de hombres y mujeres que amemos la presencia de Dios, que amemos estar en su presencia. Que estemos en nuestras casas, en nuestros hogares, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos nuestra vida, saber de que en nuestro trabajo ahí está Dios, en el freeway ahí está Dios, en nuestro vehículo ahí está Dios, en todas partes Él va con nosotros. No se trata solo en la iglesia y saliendo de aquí hacemos lo que queremos y este es el lugar santo. No. Tú eres la persona santa, la persona que Dios santifica. Y donde sea que tú vayas, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y tienes que permanecer lleno del Espíritu Santo siempre. Dice la Biblia no te embriagues con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos qué se necesita para embriagarse? ¿Una cerveza embriaga? Depende. ¿Un shot de tequila embriaga? Depende. Tequila barato, qué sé yo. ¿Cuánto te embriaga? Dice, no te embriagues con vino, sino que se llenos del Espíritu Santo. A ver, te embriagas un día. No te estoy diciendo que te embriagues, pero se embriaga alguien borracho un día. ¿Qué necesita para seguir borracho el siguiente día? El siguiente día viene la resaca, viene a temblar. Me han contado. ¿Qué necesita para seguir borracho? Seguir tomando. El siguiente día necesita seguir tomando el borracho para decir, vamos a seguir celebrando. Pasa el siguiente día, ¿qué necesita para seguir borracho? Seguir tomando y seguir tomando y seguir tomando. Y la Biblia compara la borrachera con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para ser lleno del Espíritu Santo? Llenarte hoy, llenarte mañana, llenarte pasado mañana y todos los días ir a la presencia de Dios, a llenarte de su presencia
y decir: lléname, Espíritu Santo, quiero permanecer lleno siempre, ungido. Hoy el Señor quiere decirte que de aquí levantará hombres y mujeres que amen su presencia. Vamos a cuidar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que tenemos. Más valioso. Es lo más valioso que nuestras vidas. La presencia de Dios es lo más valioso. Como cantábamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Aleluya. ¿Por qué no, ahí donde estás, si sientes que has tocado las cosas santas con las manos sucias o las intenciones equivocadas, haz la misma oración que yo hice cuando entendí el mensaje que Dios quería dar? Yo me puse de rodillas y le dije: Señor, si en algún momento me he acercado a ti con las intenciones equivocadas, si me he acercado a ti con manos sucias, perdóname. Tú conoces mi corazón, que no lo hice adrede, no lo hice a propósito. Tú me conoces, Padre. Tú me creaste. Yo soy una vasija en las manos del alfarero. Así que, ¿por qué no dices con tus propias palabras, y los que me están viendo en este lugar a través de las pantallas, ¿por qué no dices conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados? Perdóname por acercarme con las manos sucias. Perdóname por no cuidar tu presencia, por no honrar tu presencia. Perdóname si he estado jugando al cristiano. Yo quiero a partir de hoy recibir tu aceite, tu unción, y ser apartado y santo para ti. Amén. Hola, ¿cómo estás? Espero que esta prédica haya sido de bendición para ti. Espero que el Señor te haya hablado a través de este video. Y si así lo fue, si tú crees que hay alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo en tus redes sociales para que muchos más puedan conocer de Jesucristo. Yo te animo a que, si hiciste esta oración, si entregaste tu vida al Señor, busca una iglesia donde congregarte. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se adore y puedas ser parte tú de esa iglesia. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, tu levantarte, acostar, que el Señor esté contigo en todo momento. Hasta la próxima.